Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, vamos a darle tempranito, a las 11 de la mañana, en Esto es lo Último, aquí en Bonita Radio. Carmen Enita Acevedo les habla. Recuerden que estamos en unos días donde el gobierno de Puerto Rico parecería que implota en 120 días. Y hoy vamos a hablar como parte de esa implosión, lo que la gobernadora utiliza como mensaje cuando los periodistas le preguntan por los problemas que tiene su gobierno, sobre todo a partir de la designación de Verónica Ferraioli. Vamos a hablar de cómo contesta y de cuáles son aquellas burlas que le hace a los periodistas, algunas de las que pudimos grabar y que vamos a compartir con ustedes en 3 videos cortos. Vamos a hablar también de cómo la gobernadora le contesta rotundamente con un no sobre la posibilidad de que sea la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, la persona que ella escoja para la Secretaría de Estado. Dice que está barajando nombres, lo que contesta en igual tono y con problemas para argumentar y traer lo que realmente ocurre entre el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y ella como gobernadora, el poder legislativo versus el poder ejecutivo. Y definitivamente hay 2 temas que queremos tratar que van a ser más breves. Una, las lluvias de ayer. ¿Cuál es la razón para que la carretera número 1 de Río Piedras a Caguas se esté inundando como se está inundando últimamente? Y sobre todo lo que pasó con una senadora del Partido Nuevo Progresista, que lo menos que hizo fue decir que ella era senadora para colarse en la fila en un viaje de Orlando a Puerto Rico y la sacaron del avión. Lo que eso significa en momentos en que estamos hablando de la manipulación y la vulgaridad en el gobierno de Jennifer González. Pero primero voy a ustedes, gracias a todos y a todas los que están por ahí. Recuerden que pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo y a través de todos los demás mecanismos. Estamos en los últimos 2 días del mes. Siempre apretamos las tuercas para ver si podemos lograr siempre tratar de obtener más de lo que obtenemos en monetización a través de todas nuestras plataformas el mes anterior. Ana Rivera llegó primero. Saludos. Brenda Gómez está por ahí. Aixes Camilo, Nereida Ramos, Lutías desde Winter Garden, Meribe Martínez, Ilka Hernández, Edwin Rivera, Carlos Pérez, Carlos Santos, Edgar Gómez Flores, Maricel Flores Pato, un saludo. Hacía días que no te veía por ahí. Héctor Concepción, Miguel Rivera, Florence, Beatriz Gutiérrez, María Busó, Vivian Rivera, Vivian López, John Alicea, eres nuevo para mí, pero si no eres nuevo, bienvenido una vez más. Nereida Ramos está por ahí, Lisset de León, Rafael Sayas, José Jiménez, Sandra,
Rubén, M. Pastor, Ana Rosado, José Mercado, Lourdes Ríos, Mabel Rivera, Lugo Murillo, también me parece nuevo o nueva. Está por ahí Vivian López, José Torres, Mi Bernie, Víctor Cruz, Malungo, siempre, David Velázquez, Clara Ivette, Ilka, Egui Aguiar, no estás en un avión, Johanny, Minalú Bonano también está por ahí, está Rosa, que no falla, H. Luis Guadalupe, no pone B. Rodríguez porque su confirmación para DACO fue expedita. Bueno, vamos a hablar de eso ya mismo. Héctor Navedo, Ana Seda, José Rodríguez, Gisela, Ivo Drogo, también es nuevo, o no lo había visto, pero con ese nombre lo tengo que haber visto antes. Bueno, yo quiero empezar por el asunto de las lluvias, porque ustedes saben que nosotros le damos mucho a lo que quiere hacer el gobierno de Jennifer González a través de la posibilidad de cambiar la reforma de permisos que quiere hacer después que Luis Fortuño lo hizo en el 2009-2012, cuando ella era presidenta de la Cámara. Esta es la flexibilización, esto es lo que ocurre cuando hay flexibilización en los permisos. Esta es la carretera número 1 de Río Piedras a Caguas y de Caguas a Río Piedras, que se inunda en las dos vías. Y lo que pasa en ese extremo, al lado derecho, es precisamente que allí están haciendo una construcción de unos walk-ups de lujo, residencias, hay también tipo walk-ups, que precisamente utilizaron, la constructora desvió el cauce de la quebrada que estaba allí. Y cuando eso ocurre, como pasa aquí en la avenida César González, cuando se construyó, sacaron una escuela que había allí y construyeron sobre la quebrada, eso ocurre. Y por eso uno de los condominios que ubica ahí cerca del área precisamente de el condominio que es el más viejo de esa esquina entre la Piñero y la César González, Parque de la Fuente, por eso se inunda esa parte de esos dos condominios nuevos que hicieron allí, porque desviaron la quebrada. El cauce lo sacaron para poner y colocar una construcción. Eso pasa hoy. Ustedes han escuchado a la gobernadora decir que eso es parte de lo que quieren evitar en esa reforma de permisos. No, todo lo contrario. Lo que quieren hacer precisamente es tratar de que haya la misma posibilidad de seguir construyendo, no importa lo que ocurra. Pues miren, ¿saben qué? Ayer lo menos que se perdió fue una vida en el área de Caimito. Una persona que aparentemente pasó en medio de las fuertes lluvias y se lo llevó la corriente. Gracias, Malungo. Entiendo que fuiste tú. Gracias por tu aportación a Bonita Radio. ¿De qué habla la gobernadora? No habla sobre eso. Pero cuando creemos que lo hemos visto todo en materia de la vulgaridad, en materia del narcisismo que parece que inunda a los nuevos legisladores y nuevos oficiales públicos del gobierno de Puerto Rico electos, nos llega otra Karen. En este caso, Karen Román, una legisladora de Nuevo Cuño del distrito de Mayagüez, que lo menos que hizo en un viaje de Orlando a Puerto Rico fue pedir un supervisor porque ella era senadora y ella se iba a montar primero. Aparentemente, y de hecho, me dicen que Molusco estaba montado en ese avión y en ese viaje y fue testigo de lo que pasó. Lo menos que hizo la gente fue decir que no se sentían seguros mientras esta legisladora estaba en el avión y el capitán la mandó a sacar. Vamos a empezar por decir, dice Florence que Yauco estuvo bajo lluvia. No, si es que la lluvia fue fuerte. Bonito día a todos, Lidia M. Díaz. También está por ahí mi amiga Carles Baratay, Mita Vivaldi, rayo, ha llegado todo el mundo, Mildred Lozada también está por ahí. Lo menos que dicen que hizo esta senadora del Partido Nuevo Progresista fue precisamente ir a decir que ella era senadora y empezaron a gritarle que eso no valía en Estados Unidos. Ella podía ser senadora donde quiera, pero en Estados Unidos no valía. Yo honestamente parto
de la credibilidad de las declaraciones de las personas que estaban allí. Entre ellas el propio Molusco, que dijo esto fue lo que pasó. Pero yo me pregunto, a esta gente no lo sentaron antes a decirle en todos los esfuerzos, incluso del Partido Nuevo Progresista cuando fueron candidatos y candidatas. Mire, la posición pública es una posición de privilegio. Y usted ser electo es de privilegio. Usted no puede estar yendo a los lugares a pedir privilegios por esa posición pública. El privilegio se lo da el país que le escogió. Que conste, en el caso del Partido Nuevo Progresista no fue el país, fue un 41%. Así es que no hubo mayoría 50+1. Ese 41% votaron por ustedes. No es para ir a una fila en un aeropuerto a decir que tienen que pasar primero porque son senadores. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Es que realmente esta gente nunca han tenido poder para nada y cuando lo tienen quieren abusar del poder. Realmente yo leí, ayer no quise hablar de esto porque realmente quería leer, quería escuchar. Todo el mundo de la gente que estuvo allí, que dio sus testimonios en las redes sociales, hablaban de lo mismo, que fue una altanera. Pues ¿saben qué? La gente dijo, sácala del avión. Me dicen que lo menos que hicieron fue gritarle. Pero ahora ella dice que esto es lo más increíble, que lo que pasó fue discriminatorio para ella porque es mujer y porque es PNP. No, senadora, vamos por parte. Ese es el país que usted dice y que ustedes alardean de que le dio la posibilidad de gobernar con Cámara, Senado y el Ejecutivo. Se montan en esos aviones de Orlando a Puerto Rico. Y ellos decidieron o ellas decidieron que no la querían allí porque usted estaba fronteando. Pues ahí está. Pero ese no es el pueblo que ustedes dicen que los eligió. Lo más seguro esa gente votó por ustedes. Pues ahí está la gente. La gente está diciendo hoy que en efecto usted es una abusadora del poder porque quiere llegar a los sitios estableciendo que pasa primero porque es PNP. No, y porque es senadora. No, así no es. Y la gente se molesta cuando se le cuelan en la fila. Créame que yo he estado ahí. Y no hay una cosa que me moleste más que se me intenten colar. Así es que, no sé, la gobernadora tiene muchos problemas. Y vamos a ver cómo la gobernadora contestó ayer. Pero el que también tiene problemas definitivamente es el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Y tiene problemas por muchas razones. Y él lo sabe, que yo creo que él lo sabe. El problema de Tomás Rivera Chats es precisamente el asunto de que tiene quizás la peor delegación que haya podido tener partido político alguno. Olvídense PNP o populares o independentistas. Partido político alguno en los últimos 30 años. Por la falta de conocimiento, por los narcisistas que se pusieron a los 2 minutos que ganaron. Y tercero, por la mala proyección pública que tienen en el ejercicio del poder. No importa si son amigos de Tomás Rivera Chats o no lo son. Malos en la proyección porque no tienen conocimiento, porque dicen aiga, veníanos y como vacilábanos. Por muchas razones. Y ahí está. Y de eso no tiene culpa nadie. Nada más que la responsabilidad del Partido Nuevo Progresista de tener tan malos candidatos y llevarlos a escogerlos. Bueno, hay 2 temas que tienen que ver con cómo están las agencias que me parece que es importante también traer. Uno de esos temas tiene que ver con Joseph González y lo que está haciendo como secretario, en este caso comisionado de la Policía de Puerto Rico. Joseph González es como esta figura que todo el mundo dice, wow, qué clase de comisionado de la policía. Lo que antes era el superintendente de la policía. Esta persona que tenía como ese halo de superioridad porque venía de la jurisdicción federal o viene de la jurisdicción federal y todo el mundo lo ha endiosado. Es una especie de Francisco Pareja Licea en la administración de Pedro Pierluisi. Pues sale a relucir que supuestamente
los oficiales, y esto es súper importante, los oficiales que están corriendo para ser oficiales de la policía en el momento en que gana Jennifer González, parecería que están molestos por la manera en que Joseph González está decidiendo para dónde van, y fueron donde Gregorio Matías, y que Gregorio Matías detuvo la asignación de estos oficiales. A mí me llama la atención, sobre todo, porque yo cubrí la policía yo les puedo decir, desde el primer momento en que salí de la escuela de comunicación y me convertí en periodista, desde una agencia de noticias hasta que la hicieron para mí, o sea, realmente fue mi primera asignación en un medio de comunicación como El Nuevo Día, en términos de cubrirla de mañana a tarde. Era mi fuente, era mi asignación permanente. Y yo siempre he sabido que esto ocurre, que llegan o cambian las administraciones entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular y hay un cambio de mando. Pero al nivel de que quien esté mandando en la policía de Puerto Rico sea Gregorio Matías. Que lo menos que ocurre con Gregorio Matías, lo menos que ocurre, gente, es que es la persona por la cual hoy tenemos una sindicatura que le cuesta millones de dólares al gobierno de Puerto Rico por la violación de derechos civiles de esta persona como sargento de la policía. Y que sea el que Joseph González tenga que detener un traslado o una asignación que lo determinó allí como administrador y como oficial de esa agencia. Porque Gregorio Matías le dice, no, eso no va para allá, ese va para donde él quiera. Gente, esto es serio, realmente. Pero este nivel de politización en la policía de Puerto Rico, yo les tengo que decir que yo lo vi sobre todo cuando ganó Pedro Rosselló González. A partir del 1992 y se cumplen 33 años, en el 2025, esto fue más serio en la policía. Y usted veía que aquellos que eran los jefes de la escolta durante la campaña y que los que participaban de ese proyecto político eran también los que iban a ser coroneles y los ascensos, etc. Sí, se prostituyó a ese nivel. No digo que en el Partido Popular no pasó, pero más sólido, les voy a poner un ejemplo. Fue a partir del 92. Cuando yo empecé a cubrir la policía en el 1986, en la policía había un sargento que se llama José Rosa Carrasquillo. Y José Rosa Carrasquillo era un oficial, un sargento en ese momento, de la división de robos a bancos. Y ganó el Partido Popular y el Partido Popular lo hizo teniente. Recordemos, hasta capitán. Todos tienen que coger examen, pero es hasta capitán, entiendo. Inspector, lo que se conoce ahora como inspector, que eso no existía en el 1986. Pero de inspector hacia arriba, pues son nombramientos del superintendente en aquel momento, hoy del comisionado de la policía. Increíblemente, José Rosa Carrasquillo no tuvo problemas para ser teniente y dirigir la división de robos a bancos cuando ganó el Partido Popular. Y finalmente, después de sargento, teniente segundo, teniente primero y por ahí siguió. No tuvo ningún problema. Era PNP. Es tan PNP que cuando Pedro Rosselló González ganó, lo hicieron inmediatamente coronel. Y fue superintendente en aquel momento con el que era entonces también un agente federal de la jurisdicción federal en Puerto Rico, que ya mismo les digo el nombre. Finalmente, yo lo que quiero decirles es que sí, habían PNPs que podían tener posiciones de poder, pero eso no pasa cuando el PNP gana, créanme, no pasa. Y que en este momento ahora vayan a la legislatura donde aquel que echó por la borda toda la credibilidad de la
policía en materia de derechos civiles, a pedirle permiso. Hay alguien que decía en una publicación de una persona a través de las redes, si realmente esto está pasando y Joseph González lo permite, al que tienen que sacar es a Joseph González, que le debería dar vergüenza de estar haciéndole caso y dirigiendo a la policía de Puerto Rico desde el escritorio de Gregorio Matías. Y eso, gente, está bien clarito en las informaciones que han trascendido, que ahora yo me imagino que Joseph González va a decir que eso no es verdad. Pero me gustaría que los que están bregando con eso les den seguimiento, porque realmente es importante, sobre todo cuando estamos en un momento en la administración de Jennifer González, que en 120 días no tiene manera de salir de donde está, que es un gobierno que no echa para adelante, es un gobierno que no tiene ni pies ni cabeza y que sobre todo tiene problemas con los jefes y las jefas de agencia. Porque no tiene pool el jefe o la jefa de agencia, le pasan estas cosas con el legislativo y ni hablar de lo que le pasa con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Y encima de todo esto, Jennifer González tenía 8,000 resúmenes, no los utilizó, buscó a los mismos de siempre y no se los quieren confirmar. Y si hay algo que está increíblemente en la mira de la legislatura, es el nombramiento de Janet Parra. Y a eso vamos. Déjenme ver si ustedes están por ahí con algún comentario. Buenos días, Ivonne Padua. Que se cuiden si González renuncia y vuelve a su puesto anterior. Le pondrán piedras en el camino y no sigue el libreto, lo sacarán, dice Rosa. Buen día, señora Acevedo, dice Julio Bro. Saludos. No me digas señora. Dime Carmen Enit. Saludos. Fernando Ortega. Uy, si es el policía Gregorio, el Partido Popular de todo. Ay, no lo leo. Fernando Ortega. H. Huerta. Gregorio dirigiendo al policía como el general Bechu. Expulsado por el Papa Francisco, que quería votar en la elección del próximo cónclave. Eso va a estar interesante. Mañana vamos a hablar un poco sobre eso. Ese cónclave aparentemente empieza el viernes. Llegó Víctor Lozano. Ariel, extranjeros tomando decisiones de Estado, bueno que nos pase. Tenemos lo que nos merecemos. Ariel, yo no lo manejo porque sea un extranjero. Honestamente, hay gente que han hecho de Puerto Rico su patria, no nacieron aquí, pero son tan amantes de nuestro país como nosotros que nacimos acá. Pero el problema de Gregorio Matías no es que sea dominicano. El problema de Gregorio Matías es que es un abusador, un policía abusador, y ahora dirige el esfuerzo de la policía. Porque Joseph González no se atreve a decirle que no. Ay, Dios mío. Utuado presente, Ángel Gabriel, saludos. Edgar Gómez, Janet Parra quiere hacer con la fiscal de Humacao lo mismo que le hizo... Diablo, no sé de quién habla. Mildred Feliciano, Pedro Toledo. No era Pedro Toledo, el Figueroa Sancha. Gracias, Mildred, me activaste. No, el segundo que que era agente federal fue José Figueroa Sancha. Bueno, vamos a Janet. No, antes de ir a Janet Parra, hay algo importante porque la gobernadora dice que ella tiene un gobierno cuadrado. Pero Eduardo Soria ha tenido que aceptar que en efecto el desembolso, este es el mismo Eduardo Soria que conocemos del departamento del COR 3, que sabemos que tiene los problemas que tiene siendo un contratista del gobierno de Puerto Rico y ahora secretario de agencia, pero no pasa nada, la gobernadora no dice nada ni le contesta al CPI, este es el mismo. Pues ha tenido que aceptar que en efecto los desembolsos del dinero federal en el curso de los 120 días de año, no voy a decir 100 días ya, es un poquito más, pues realmente no son o son muchos menos que lo que ocurrió en los primeros 3 meses desde el 2022. Lo único que han desembolsado son en los primeros 3 meses del 2025, 192 millones. El número no solo resalta porque es el más bajo desde el segundo trimestre del 22, donde se desembolsaron 188. Es que los 3 meses del 2024 y el último trimestre de la administración se reportaron desembolsos de 1.100 millones de dólares.
Hay algo importante en el análisis para traer sobre este problema con los desembolsos. Definitivamente, el gobierno de Puerto Rico tiene un problema de inteligencia. Y me encanta decirlo como lo decía Juan Ramón Jiménez, el premio Nobel. Porque por la pelea chiquita que tienen entre los que hicieron campaña para Jennifer González y los que hicieron campaña para Pedro Pierluisi, por la guerra intrapartido mantienen al pueblo de rehén con eso que es el desembolso de los fondos que ya están supuestamente asignados y que deben ir a reparar estructuras de organizaciones sin fines de lucro. O sea, esto no es solamente para gobierno y algunas estructuras de gobierno, no, esto también es para empresa privada, sobre todo las organizaciones sin fines de lucro. Ahí están las iglesias. Me encantaría saber si los chavitos el de Carolina, de Fuentes de Agua Viva, están ahí, que eran un montón de chavos. Pues quiero que sepan que esa sabiduría y esa sapienza y esa estructura que tenía Cortés en el cambio de gobierno tienen problemas porque trajeron gente nueva. Y yo quisiera saber, y esa es la pregunta, gobernadora, el problema precisamente es el mismo que usted tiene en todas las agencias, que los que trajo no saben un divino, ni siquiera la persona de compras de la Fortaleza. Porque usted sacó a la que sabía porque era de Pierluisi y ahora tiene otra que no funciona porque no sabe un pepino angolo, como me dijeron a mí, de lo que tiene que hacer allí en la Fortaleza. En la Fortaleza. Ustedes no se quieran imaginar en AFI, en AFAF, en Departamento de Recursos Naturales, etcétera, etcétera. Eso está pasando con Eduardo Soria. Amén de lo que sabemos, que no ha contestado las preguntas del lío que tiene el conflicto ético en que tenga contratos su empresa con el gobierno de Puerto Rico, tiene un fideicomiso ciego, pero a cada rato llegan allí a la oficina del COR3 sus compañeros de trabajo en su corporación, en la cual él es uno de los directivos, a trabajar con asuntos relacionados con COR3. Y él es el jefe, director ejecutivo del COR3. ¿No será esto un conflicto grande? Y la gobernadora de Puerto Rico está hablando de que quien no le guste su podcast, que no lo consuma. Vamos a Janet Parra. Miren, lo de Janet Parra viene definitivamente después que tenemos en este fin de semana a una Verónica Ferraioli Ornedo con los problemas que tuvo desde el miércoles pasado en esa comisión total y que hoy, 24 horas más tarde o 48 horas más tarde que la gobernadora de Puerto Rico estableciera claramente lo que fue su desplome político en ese sentido, trajo otra crisis y es ¿qué va a pasar con Janet Parra? Yo creo que esto es importante porque si algo vimos en el asunto de Verónica Ferraioli fue cómo la gobernadora trató de seguir insistiendo en que esa era su persona de confianza y finalmente tuvo que retirar el nombramiento cuando se dio cuenta el viernes, y esto es importante, el viernes, de que no tenía los votos. Ya mismo cuando vayamos a los audios de la gobernadora, voy a hablar un poco más de ese asunto porque recordemos que ayer cuando nosotros trajimos el tema de la gobernadora y cuándo es que toma la decisión de sacar a Fernando Sánchez, el subsecretario del Departamento de Estado, para colocar a Narel Colón, la esposa de Ramón Luis Rivera, en posición de ser subsecretaria. Ella ya sabía que no tenía los votos y esto ocurrió el viernes, como nosotros adelantamos ayer porque tenemos una buena fuente que nos dijo, no, eso fue el viernes. No fue el domingo, fue el viernes. En ese cuadro, obviamente, se tiene que traer a la atención el asunto de Janet Parra.
Cuando se trae el asunto de Janet Parra, la gobernadora tiene una contestación en esa conferencia de prensa de ayer y dice que lo que habló con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, es que Janet Parra no tiene problema. Eso lo dijo la gobernadora ayer en una conferencia de prensa. Pero ayer también, en medio de lo que definitivamente es la crisis que está habiendo entre el gobierno de Puerto Rico y Tomás Rivera Schatz y el gobierno desde la fortaleza, sale a relucir que Juan Oscar Morales y Ángel Toledo, que los dos estuvieron en medios tradicionales ayer hablando de quién los llamó y quién no los llamó para presionarlos y que cambiaran su voto a favor de Verónica Ferraioli, dicen que Janet Parra o personal de Janet Parra en el Departamento de Justicia pidió los videos del acercamiento o la presencia de personal del Departamento de Justicia, entre ellos fiscales, como Yamil Juarbe, cuando llegaron y fueron al Senado de Puerto Rico a entregar información, porque en esta etapa donde estamos, sabemos que Tomás Rivera Schatz ha dicho que él está investigando, trayendo información de aquellas personas que participaron en el esfuerzo investigativo del caso que Janet Parra iba a presentar defensa de un imputado que había pasado por la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia cuando ella dirigía el famoso caso que la pone a tener una orden, una sentencia en su contra por conflicto de interés de parte primero del Tribunal de Primera Instancia de Humacao y más tarde del Tribunal Apelativo, que confirma al juez de instancia. Yo quiero que ustedes escuchen brevemente las preguntas que le hizo el colega Julio Rivera Saniel a Juan Oscar Morales sobre ese asunto, porque me parece que aquí es donde puede estar, que no está tan claro si en efecto Tomás Rivera Schatz le dijo a Jennifer González que no tenía ningún problema Janet Parra, porque esto sí que yo pensaría que es más serio. Vamos a escucharlo. Lo que fue lamentable fue el hecho de haber pedido unos videos del Senado de Puerto Rico para ver quién nos había traído una información. ¿Quién pidió videos? El personal de la secretaria. Para ver quién trajo qué información. Una información que nosotros solicitamos. El presidente del Senado... Sobre su caso. Sobre su caso, claro. ¿Es una información que usted quiera compartir? No, yo le dejaría eso al presidente del Senado, que fue el que firmó la carta, la petición nuestra. Él hace un requerimiento de información a Fiscalía de Humacao. Y ese mismo día, una persona muy cercana a la nominada peticionó que le entregaran copia de los videos para ellos ver quién fue la persona que trajo esa información. ¿En qué abona eso a la discusión? A nada. ¿Y qué usted cree que querían hacer con esos videos? Pues eso es algo que ellos deben contestar. ¿Usted cree que querían presionar a alguien, tomar represalias? Mira, yo ¿felicitarle? No, felicitarle no. Yo, ¿verdad? Todo lo contrario. Pero yo creo que la nominada tiene que contestar. Porque a mí me trae serias interrogantes el objetivo que se intentó hacer con relación a esa petición. ¿Cuál era? ¿Acaso era seguir tomando represalias? Porque hay fiscales que ya nos han manifestado de que han sido removidos, ¿verdad? Y han sido trasladados a consecuencia de haber declarado en aquel famoso caso que se llevó contra la nominada sobre el caso de 100 por 35. Y yo no quisiera pensar de que... ¿Es vengativa la secretaria de Pues Senado? no lo sé, le va a tocar explicarlo a ella. Bueno, yo creo que Juan Oscar Morales, que obviamente está trabajando bien cerca de Tomás Rivera Schatz y está haciendo como portavoz lo que Tomás Rivera Schatz quiera en esa legislatura y en ese Senado, definitivamente coloca públicamente una información que contradice lo que dice la gobernadora. Que no, que parece que Janet Parra no está tan planchado porque él tiene preguntas sobre ese asunto.
y que ella sería la que tiene que contestar. El problema es que la comisión total de Janet Parra pasó, que no se vio en una comisión total, fue una vista relativo a su nombramiento. Jamás se me va a olvidar el 1 de marzo. Y estamos al 28 de abril, al 29 de abril, y Janet Parra todavía no ha ido a confirmación, porque se está completando esa investigación. Y que Janet Parra haya podido en este momento pedir una información, quiénes fueron los que fueron, las cámaras, los videos, para determinar quiénes fueron, y que una de esas fiscales ya ha sido trasladada. Caramba, me parece que una vez más le están dando la posibilidad a Tomás Rivera Schatz de que él, que no la quería, tener toda la evidencia para colgarle el nombramiento. Si fue fácil colgarle a Verónica Ferraioli, yo les aseguro que va a ser más fácil colgarle a Janet Parra. No me parece que tiene ningún problema, ni va a tener ningún problema Tomás Rivera Schatz de colgarle a quien la gobernadora ha dicho hasta ayer que es su persona de confianza y que es la persona que debe dirigir el Departamento de Justicia. La gobernadora, no olvidemos que estuvo hasta el viernes diciendo que era Verónica Ferraioli, con toda la mala crianza y toda la vulgaridad con la que atendió las preguntas de la prensa el pasado jueves. Lo dijo hasta el viernes. Esa es mi persona y que voten y que no la confirmen. Y finalmente la tuvo que retirar el domingo. Porque aunque ya lo había decidido el viernes, lo hizo el domingo. Que volvemos. Me parece que la estrategia de los comunicadores y los grandes estrategas que tiene el PNP se les está yendo. Si la iban a retirar, tenían que retirarle el viernes para que pasara el sábado y el domingo. Ahora me dicen, no les des ideas, Carmen Enit. Pero no, se les está yendo. Porque es demasiado. Porque todos los días tienen un tollo. Porque todos los días tienen una crisis. Y yo les pregunto, como a veces pasa, si no se está escuchando, tarde pero seguro, nunca es tarde si la dicha es bonita radio. Jonathan Cabán, saludos. ¿De dónde sacaron los 12 millones? Bueno, Leche Dipoti, gracias por tu aportación. Bendito Dios, este PNP es un arroz con el tiburón con sus mañas. Por eso les digo, yo creo que Janet Parra también tiene un problema. Antes de ir al tema de la gobernadora y de los videos que tenemos y los audios para que ustedes escuchen cómo la gobernadora reaccionó ayer a los diferentes temas, quiero decir, porque esta no lo voy a traer con audio, ya está colocado en nuestras redes, que yo creo que en todo este esfuerzo, y va a ser interesante cómo la vamos a ver en el contexto de Janet Parra, yo creo que la licenciada Roxana Soto Aguilú está siendo el curita del pueblo que le ha salido duro a Tomás Rivera Schatz. Estamos viendo a una Roxana Soto Aguilú ayer cuando en medio de su turno en el hemiciclo dijo que ella le iba a contestar porque una cosa eran respuestas y otra cosa era reacción. Lo que había tenido el miércoles pasado Tomás Rivera Schatz con ella había sido una reacción y que ella le iba a contestar. Y le contestó. Recordemos que Roxana Soto Aguilú el miércoles pasado trató de decir que ella no tiene liderato, por lo único que tiene 5 minutos, que en el medio de la comisión total, y Tomás Rivera Schatz reaccionó iracundo, la regañó y le dijo que ella tenía preguntas de encargo y que no se lo iba a permitir y que era una falta de respeto al cuerpo, etcétera, etcétera. Ella le contestó ayer con su perfil de estos 120 días, de cuántos proyectos ha apoyado el Partido Nuevo Progresista, insistiendo en que ella apoya la política establecida a partir de las elecciones del Ejecutivo y el Legislativo. Le vota algunos proyectos en favor porque entiende que son inconstitucionales y otros porque no le dan el tiempo para leer. Me pareció interesantísimo ese planteamiento. Algo que no dicta de lo que en efecto han dicho otros críticos del proyecto legislativo
sobre todo el Partido Nuevo Progresista. O bajan las votaciones bien tarde, o sencillamente no hacen vistas públicas, y ahí está todo lo que ha pasado con los diferentes proyectos. Y esto me parece interesante porque entre ella y Ángel Toledo, que quieren parecerse unos entes independientes dentro del Partido Nuevo Progresista, que tiran como Toledo al medio a gente como Zaida Cucuza Hernández, que ayer se puso pico a pico con los colegas Mili Méndez y Julio Rivera Saniel diciendo algo que ellos no dijeron. Zaida Cucuza Hernández no ha aprendido nada, sobre todo con las nuevas herramientas de comunicación. Y me parece que Roxana Soto Aguilú le está saliendo difícil de roer a Tomás Rivera Chats. Carmelo Ríos definitivamente también, como un sello de goma de Tomás Rivera Chats, dijo que estaba fuera de orden, que ya faltaba el respeto, pero mire, ella no dijo nada que le faltara el respeto a nadie. Ella estaba hablando de, en efecto, lo que es su respuesta a lo que le hizo Tomás Rivera Chats. Pero le dijo algo bien importante, que era la última vez que le iba a gritar y le iba a faltar el respeto. Así es que esto se va a poner interesante, porque faltan 3 años y 7 meses para este cuatrienio. Un poco menos, 3 años y 5 meses, 3 años y medio para llegar a la elección general. Yo no me quiero imaginar todo lo que va a pasar. Bueno, vamos a la gobernadora. Yo voy a poner primero los audios. Son 3 audios, me parece que es importante traer. Y créanme, tenía 18 minutos, pero entendía que era demasiado. 18 minutos de cómo la gobernadora se comportó cuando los periodistas le hicieron preguntas de otro tema en una actividad donde estuvo ayer, que es una actividad que ella inaugura lo que supuestamente ella trajo como fondos federales. Pero tengo que decir que no solamente Pedro Pierluisi puso la primera piedra en el 2023, sino que en el 2024 Vivienda Pública volvió a hacer un anuncio sobre esa égida. Pero recordemos que los incumbentes, y a Jennifer González le encanta hacer titulares, y le encanta hacer imágenes y tener imágenes y producir imágenes con aquella gente que grita chijichija, entre otras jefas de agencia. Yo quiero que ustedes vean, y los voy a poner back to back, los 3 audios, videos. Véanla, pero sobre todo escúchenla. Cómo contesta las preguntas relacionadas a lo que es más terrible para ella, que tiene que ver con el nombramiento de Verónica Ferraioli y cómo quedó. Vamos a escucharla. En el caso, me queda una duda y quisiera que la aclarara. En el caso de la solicitud de despido a Fernández Sánchez y el retiro del nombramiento, ambas decisiones fueron por usted. Correcto. Entiendo. En el caso de Francisco Dómenes, que ocupa la Secretaría de la Gobernación y es el esposo de quien fuera la Secretaria de Estado, ¿por qué no se puede entender que también el rechazo a Ferraioli también es un rechazo a él? Porque él no está nominado a ningún puesto en el Senado de Puerto Rico y no ha recibido ningún rechazo, ni su nombramiento ni ha sido sometido ni considerado. Así que él fue mi director de campaña y es mi secretario de la Gobernación y continuará haciéndolo. Guapa TV, acá. Usted ha mencionado en varias ocasiones que tuvo un diálogo ayer con el presidente del Senado, que se dio, si pudiera precisar cómo es que se da, si puede explicar y precisar todo. Yo marqué el teléfono, él contestó la llamada, yo lo saludé, él me saludó y hablamos de esto y otras cosas. Así que una conversación normal que se da con el liderato legislativo. No es la primera vez y también hablé con el presidente de la Cámara, ¿verdad? Así que son conversaciones que se dan como en todo el proceso. Proceso, gobernadora, no a la burla de que si marcó el teléfono, quién contestó. Tú me preguntaste cómo se dio, yo estoy contestando. ¿Cuál fue el proceso de esa discusión, con todo respeto? El proceso no entiendo. Del diálogo que tuvo con el presidente del Senado. Tuvo una conversación con el presidente del Senado. No pretenderán que yo aquí le dé detalles de las conversaciones que yo tengo. Ahora, en el caso de la secretaria del DACO, ¿por qué razón no sería una opción para entonces ocupar el cargo de secretaria de Estado? ¿Por qué no? En algún momento, por parte de algún senador del Partido Nuevo Progresista, le han indicado que ella debería ser una candidata idónea.
No. ¿Por haber sido asesora del presidente del Senado? No, nadie me ha hecho ninguna recomendación para el cargo. Y le agradezco, ¿verdad? Pero nosotros estamos haciendo esa evaluación y yo creo que uno escoge, ¿verdad?, las figuras que en este momento pueden ocupar el cargo de secretaria de Estado. Y yo tomaré esa decisión, tranquilo, que será en los próximos días. El nuevo día. Sí, buenas tardes nuevamente, gobernadora. Ahora, en el caso de la secretaria... En el comunicado se establece que fue a solicitud de la nominada. Segundo, ¿tiene algún mensaje para los senadores del PNP que se mantuvieron firmes en el rechazo a este nombramiento? No, mira, esto es parte del proceso natural de evaluar nombramientos en la Asamblea Legislativa. Yo estuve en la Cámara y yo presidí una comisión que hacía evaluaciones de nombramiento. Yo creo que y estoy convencida que la licenciada Verónica Ferraioli primero es una profesional de calibre, una profesional de primer orden, que no ha incumplido con la ley, que está al día. Y que por tanto va a seguir en sus funciones como directora del Distrito de Convenciones, pero ella decidió no someterse y no desviar la atención pública con otras cosas y me solicitó ayer el retiro de su nombramiento. Yo pensaba dejarla a que el Senado la evaluara. La realidad es que al tener esta solicitud, pues obviamente retiramos el nombramiento en el día de hoy y oportunamente haremos otra nominación. También creo... Yo voy a ir a dos, sobre todo, los dos audios y videos en que la gobernadora no solamente fue insolente, sino fue burlona con las colegas periodistas. Una colega periodista, Gelmari, de WKQ, y la otra colega, Gloria Ruiz Quillan, de quien se burló contestándole cómo fue esa conversación con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Primero, me parece que la gobernadora pierde la gran oportunidad de decirle al país, en efecto, cómo es su relación con el presidente del Senado, pero sobre todo ser honesta en cuándo fue que tomó las decisiones. Cuando la gobernadora de Puerto Rico habla el domingo con Tomás Rivera Schatz, le dijo, en efecto, que iba a retirar el nombramiento. A eso era lo que se refería la colega periodista. Y por eso la pregunta me parece no solamente importante, sino va directamente al hígado de lo que nosotros estamos convencidos como periodistas. La gente tiene derecho a saber y los funcionarios públicos, sobre todo los funcionarios electos, se deben a ese pueblo que tiene derecho a saber. La gobernadora, una vez más, es burlona porque no tiene control y no tiene la madurez para manejar una pregunta que le va a la médula de lo que es una crisis en su gobierno. Este no es el gobierno ni de Juan Dalmau, ni de María de Lourdes Santiago, ni del representante senador independiente Eliezer Molina. Este es el gobierno de Jennifer González, de Tomás Rivera Schatz y de Carlos Johnny Méndez, que no pueden resolver en 120 días, que tienen una supercrisis. Y la gobernadora escoge burlarse de los periodistas. Por eso me parece valiente de la colega que le haya dicho, sin la burla, gobernadora, de cómo fue que llamó. Porque ahí es donde está la incapacidad de Jennifer González de ser honesta en sus contestaciones. Pero sobre todo que no tiene juego de pie. Jennifer González es una persona que cuando le dicen no cojan la bola, se lleva el bate, la bola y el guante. Porque no tiene control de la situación, porque no tiene la madurez ni tiene la capacidad para manejar el asunto que tiene de frente. Por otro lado, la contestación categórica, pero también en tono de burla y en tono cínico, sarcástico, ofensivo, hostil, que le da a la compañera cuando le pregunta qué razones tuvo para descartar a Valery Rodríguez Erazo. ¿Por qué no? Esa es la contestación que le da una madre o un padre a un niño o una niña cuando precisamente le ha contestado con la razón en 25 ocasiones e insiste en hacerle la misma pregunta. El único problema, gobernadora, es que ni Gelmari es una niña, ni usted es la madre de nadie, aquí ni siquiera del pueblo de Puerto Rico. Esa es la visión que usted quiere
traer. Esa es la imagen que usted quiere establecer aquí, que usted es la Virgen María y todos los demás tenemos que estar en su regazo. No, gobernadora. Los gobernantes llegan y son electos para resolver las necesidades de los países y de la gente de esos países. No vienen a ser madres ni padres de nadie. Vienen porque tienen supuestamente la capacidad. Y yo quiero que alguien me diga cómo es posible que una persona vaya a una conferencia de prensa, una gobernadora vaya a una conferencia de prensa y le repita en 2 ocasiones a una periodista por qué no. Pero usted sabe por qué, gobernadora, porque también es bien importante estar bien claro de por qué cuando nosotros planteamos ayer que Valery Rodríguez Erazo era una candidata plantada por Elías Fernando Sánchez Sifonte, dimos en el clavo y usted nos los confirmó. Porque Valery Rodríguez Erazo trató de decir, no, yo estoy bien cómoda en el DACO, me encanta el DACO, pero hay otro plan para ella. Y así como Francisco Domenech tiene todo el tiempo el control, tipo marioneta, de la persona que ha sido su compañera, no importa que sea abogada y haya tenido 30 trabajos y sea la más educada, no, eso no importa a la hora de la violencia, a la hora de que el control lo tiene otro. Y Valery Rodríguez Erazo ha sido una niña de su papá, Charlie Rodríguez. Me encantaría que me contestara Charlie Rodríguez y Valery Rodríguez Erazo. ¿Qué pasó en la Escuela de Derecho cuando ella se fue a graduar? ¿Por qué tuvo que ir Charlie Rodríguez allí, a la Escuela de Derecho? Ellos saben de qué yo hablo. Y ese es el problema que usted tiene, o usted dijo en algún momento que Elías Fernando Sánchez Sifonte era un gran amigo suyo y de su campaña. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahora le quería poner a una candidata como su esposa, que es secretaria del DACO. Sería bueno. Y por eso es tan importante que pudiéramos ver y traer ayer la línea de que esa fue una candidata plantada. Y la gobernadora dijo, ¿por qué no? Pues ahora que Tomás Rivera Chats, que es amigo de Elías Fernando Sánchez Sifonte y de su suegra, Catherine Erazo, que sabemos que la tiene allí y le recoge los chavitos a pesar de que es una persona que cometió delito precisamente buscando dinero en horas de trabajo como contratista de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para Ricardo Rosselló Nevares. Pues querían poner o dar la posibilidad de que Valery Rodríguez Erazo estuviera en el gobierno de Puerto Rico. No como secretaria del DACO, como secretaria del Departamento de Estado, para que cuando no estuviera la gobernadora, ella fuera la gobernadora interina. Parece que definitivamente la gobernadora se dio cuenta y dijo, anda pa'l cara, otro torpedo. Mira que tengo torpedos en estos días. Y yo creo que eso es importante, porque esto está empezando. Y ya nosotros estamos viendo cómo se está desintegrando el Partido Nuevo Progresista de cara a las elecciones del 2028, porque ellos ya están corriendo. Ustedes y yo quisiéramos que gobernaran. Ellos, desde la gobernadora para abajo, están corriendo. Y los cabilderos, como Elías Fernando Sánchez Sifonte, buscando la manera de colarse y de tener control del gobierno de Puerto Rico. Y yo voy a decir esto, y con esto los voy a dejar hasta las 5. Pedro Rosselló González, en medio del 2019, del verano del 2019 y de la crisis que tuvo el Partido Nuevo Progresista y su hijo como gobernador de Puerto Rico, le dijo a sus allegados que él sabía que Elías Fernando Sánchez Sifonte era peligroso para Ricardo Rosselló Nevares y que él no estaba de acuerdo en esa relación y la manera en que Elías Fernando Sánchez Sifonte salió de la campaña para ser el representante del gobierno de Ricardo Rosselló ante la Junta y de ahí en adelante el cabildero que más dinero le sacó a sus clientes porque tenía contactos con el gobierno de Ricardo Rosselló. Y ahí está hoy Elías Fernando Sánchez Sifonte. Vélenlo que viene por la izquierda, como decía mi padre. Ahí está, colándosele al gobierno de Jennifer González con el interés de que su esposa, o por lo menos lo tuvo, sea la secretaria del Departamento de Estado. Ya Jennifer González le dijo, no te vistas que no va. Los dejo con esa. Nos vamos. Recuerden, pueden donar siempre que estemos en
en vivo en este chat. Lo pueden hacer a través de todas las aplicaciones, Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil, bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito. Que todos nuestros contenidos están en las diferentes redes, que lo pueden compartir y sobre todo díganle al mundo, te enteras por aquí. Por aquí es que hacemos análisis, sobre todo investigación, y ponemos en contexto las historias y las noticias de todos los días. Éxito, buen provecho, nos vemos a las 5 y no se olviden que por ahí está Rodrigo Otero Goico, que viene en bolines a traerles el almuerzo deportivo. Nos vemos a las 5. Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card Y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.